Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Le invito a que incline su rostro ahí donde usted está y oremos al Señor. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por esta noche en la cual podemos estar reunidos en nuestra casa de oración, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, dice tu palabra. Nos acercamos en esta noche delante de tu presencia. Queremos, Señor, seguir en tu presencia. Queremos seguir en tus brazos de amor, de papá. Tú sabes la condición de nuestro corazón, de cada corazón que está aquí en esta noche. Te necesitamos, te anhelamos, Señor. Por favor, sé tú obrando, transforma nuestro corazón. Danos un corazón nuevo, Señor. Recordamos en esta noche la palabra que dice que ninguno tenga en poco nuestra juventud. Hoy no tomamos en poco nuestra juventud, Señor, y oro por tus hijos en esta noche para que tú nos ayudes, Señor, a tener madurez espiritual. A pesar de la edad, tengamos muchos años en esta tierra o muy pocos en esta tierra, ayúdanos a tener esa madurez espiritual. Danos sabiduría, Señor. Tu palabra lo dice, que te la podemos pedir a ti, que la das en abundancia. En esta noche clamamos, Señor. Clamo por cada uno de tus hijos en esta noche para que tú nos llenes de sabiduría para tomar buenas decisiones, para aprender de los errores, para tener un temor reverente delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, guárdanos en este tiempo, Señor. Transforma, una vez más te clamo, transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Sana a aquella persona en esta noche que tiene un corazón dolido, herido, Señor. Sánalo en el nombre de Jesús. En esta noche confesamos con nuestra boca que salimos de aquí diferentes. Te clamo, Señor, por cada familia aquí representada. Esa situación familiar te la entregamos en el nombre de Cristo Jesús y clamamos por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guardes, Señor, a nuestras familias, nuestros hogares. Danos sabiduría para saber qué hacer, Señor, en nuestros hogares, en nuestras casas. Ayúdanos a ser sabios para conservar la calma aun cuando nos insulten, Señor. Así lo dice tu palabra en Proverbios. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua. Ayúdanos a escuchar antes de hablar. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque tú eres el que nos hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, con tus palabras de amor y de misericordia. Te clamo, Señor, para que la palabra de esta noche quede bien sembrada en nuestros corazones, para que la pongamos en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver un repaso para algunos y para otros va a ser una enseñanza. Es importante conocer la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cómo se componen sus libros y conocer un poco quizás de historia acerca de la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Y que hago un pequeño paréntesis antes de empezar. No sé si ustedes la tienen en físico. Levanten la mano quien tiene su Biblia en físico. No aquí, tal vez en su casa o aquí también. Levante su manito. Eso es, muy bien, la mayoría. Les invito a que tengamos esa Biblia en físico. Si no la traemos acá, pues por lo menos que la tengamos en la casa para que la estudiemos. Es muy importante tener la Biblia en físico. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos estudiando la palabra en el celular o en algún dispositivo electrónico, ¿qué es lo que pasa? Nos distraemos con mucha facilidad. Que entró el mensaje de Julianita de tal, que mi crush subió una historia a Instagram hace 7 segundos y la abrimos ahí. Vienen muchas interrupciones que nos llaman, que nos llegan mensajes de texto ofreciéndonos planes de celulares o que nos llaman, cámbiese de Tigo a Movistar o qué sé yo. Esas llamadas de spam tan queridas por todos los colombianos, ¿cierto? Distrae mucho estudiar la palabra en el celular, por eso no es recomendable hacerlo ahí. Tenga su Biblia en físico. Ponga su celular en modo avión si quiere, bueno, ponga su celular en otro lado más bien, ponga música y leamos la palabra en físico. A mí me gusta más estudiarla en físico, lleva uno como más un orden y todo, y es muy chévere. En el celular no sé por qué me cuesta tanto.
Entonces cierro ese pequeño paréntesis, tómenlo como consejo, si quieren, ustedes verán, pero se los recomiendo mucho. Entonces vamos a ver una imagen en este momento para ver las divisiones del Antiguo Testamento. Algunos, como les digo, vamos a hacer un repaso para no olvidar y otros vamos a aprender. El Antiguo Testamento, hoy nos vamos a centrar en esta sección de nuestra Biblia. El Antiguo Testamento está dividido normalmente en 4 partes. La primera parte es la ley, la segunda vienen los libros históricos, luego vienen los libros poéticos y luego vienen los profetas. Si alcanzan a leer ahí, en el recuadro donde dice la ley, hay una palabra en vertical. ¿Qué es lo que dice ahí? Pentateuco. ¿Cuántos saben o sabían qué significa el Pentateuco o qué es el Pentateuco? Levánteme la mano. Bueno. Entonces hoy vamos a aprender. El Pentateuco se le llama a esos 5 primeros libros de la Biblia. Cuando usted le pregunte el Pentateuco ¿qué es? ¿Eso cómo se come? Pues usted va a responder el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Qué son cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cierto? Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y cómo les parece que los judíos tienen en su tradición aprenderse esos, si no estoy mal, creo que se lo tienen que aprender los 5 libros de memoria? Ellos creen que tienen una fiesta, un bar mitzvah, algo así creo que se llama, ¿cierto? Impresionante, se lo aprenden de memoria. Qué bueno aprender la palabra de memoria, pero no solamente tenerla de memoria en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón, para que la pongamos en práctica. Porque muchos nos sabemos los versículos, pero a veces se nos olvida aplicarlo, lo sabemos de memoria, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero llega algo y me estreso porque no tengo para alguna situación que necesito, y entonces se me olvida que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, nada me falta. Hay que vivir esa palabra. Los libros históricos entonces son 12, que está Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, ¿y quién? Y Esther. Esos son los libros históricos. En el discipulado se nos enseña a aprenderlos en orden. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar los libros de manera más fácil. Si nos dicen aquí el pastor o usted está en su casa y quiere buscar un libro, usted recuerda cuál es el orden y va más fácil a buscarlo, ¿cierto? Sabe si está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo, para que usted no le vaya a pasar que está buscando a Oseas en el Nuevo Testamento, porque Oseas ¿dónde está? En el Antiguo. Luego continuamos con los libros poéticos, que son 5. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos son los libros que se les dicen poéticos. Vienen con mucho amor, vienen con una historia cargada de amor de Dios hacia su pueblo, etc. Son libros muy bonitos. Proverbios, libro de la sabiduría, y Eclesiastés también. Es un libro muy, muy bonito. Y Cantares es un libro de amor, de la pareja prácticamente, pero también tiene analogías hacia Dios, de ese amor que nosotros le debemos a Dios. Y luego tenemos los libros proféticos. Ahí hay una división que antiguamente se les llamaban profetas mayores y profetas menores, pero no quiere decir que los profetas mayores fueran realmente mayores que los menores, no, quiere decir que los profetas mayores escribieron más, los libros son más extensos, son más largos, los profetas menores escribieron más sencillito, más cortico, fueron al grano, mejor dicho, al punto. Mentira, no fue así, pero el escrito fue menor. Por eso yo prefiero, a mí me enseñaron también, hay una alternativa para llamarlos como los profetas anteriores y los profetas posteriores. En los profetas anteriores tenemos a Isaías, a Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿cierto? ¿Me recuerdan quién escribió Lamentaciones? Jeremías, muy bien, para que no se nos olvide. ¿Quién escribió Lamentaciones? Jeremías. Por eso están junticos ahí, Jeremías y Lamentaciones, luego Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos los profetas posteriores, que son 12,
que a veces son los más difíciles de aprender. Yo me los aprendí así, primero de a 5, luego los otros 5 y ya los últimos 2. Me tocó aprendérmelos así, entonces yo los tengo que enumerar. Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Luego siguen Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. Y terminamos con Zacarías y Malaquías. Eso es un ejercicio bueno para también practicar la memoria, ejercitar la memoria. A veces cuando tengo un papelito y un lapicero y los tengo ahí al alcance de la mano y tengo espacio libre, lo que hago es escribirlos todos, desde el Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, y así no se me olvidan, porque a uno se le olvidan las cosas y van pasando los años, uno se va volviendo más viejito y va olvidando cosas, y es necesario recordar las cosas importantes, y esto es algo bien importante. Es mejor reemplazar aquellos recuerdos traumáticos, olvidar aquellas ofensas y más bien recordar las promesas de Dios, y recuerde también los libros de la Biblia. Haga ese ejercicio, apúntelos y apréndaselos, que es un buen ejercicio para cada uno de nosotros. Bueno, entonces, como primer punto, hoy estamos viendo que la ley son los 5 primeros libros de la Biblia y se le conoce con el nombre ¿de qué? De Pentateuco. ¿Con el nombre de qué? Pentateuco, repítalo para que no se le olvide, porque después no saben o se les olvida. Es importante que tengamos en cuenta esto, muchachos. Somos una iglesia misionera, somos una iglesia que amamos al Señor y es necesario capacitarnos. Esa es la visión de nuestra congregación, capacitarnos para servir a Dios con amor, con orden y con excelencia. En cierta ocasión entrevistaron a varias personas en una iglesia. Y entre ellos estaban en un evento, era una iglesia muy grande, estaban preparándose para un evento, no sé si era un congreso, un concierto, una asamblea, no sé, era un evento. Y entonces los de multimedia empezaron a hacer entrevistas. Y una de las preguntas fue, ¿qué es el Pentateuco? ¿Y ustedes qué creen que respondieron? Pues la mayoría de las personas a quienes le preguntaron en aquella iglesia no sabían qué era el Pentateuco. Y a veces pensamos de que estos términos de la palabra son reservados solamente para los que estudian en el seminario, o para los pastores, o para los servidores, o para los coordinadores, qué sé yo. Pero es algo que deberíamos saber todo cristiano. Un cristiano debe tener fundamentos sólidos en la palabra, decir por qué es cristiano. No simplemente andar por la vida y decir, sí, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia, y ya. No, el cristiano tiene que tener bases sólidas, un fundamento, la roca que es Jesús. Entonces solamente hubo una persona que respondió, gracias a Dios, que era uno de los artistas invitados, redimidos, cuando no era tan famoso en ese entonces. Que no me acuerdo cómo se llama él, cómo es el nombre. Pero él fue el que respondió, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y si queremos también que Dios nos use y nos lleve a lugares de honra, es necesario capacitarnos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Bueno, que el Señor los perdone entonces. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Se nos va a olvidar? No, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis. Eso, ahí fueron mermando el volumen a medida que iba avanzando, pero muy bien. Así vamos mejorando. En segundo lugar, vamos a ver que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en un idioma. Y ahí ya no, hicieron spoiler, pero está muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Que fue escrito en qué? En hebreo. Mayormente fue escrito en esa lengua de los hebreos. Pero ¿cómo les parece que hay ciertas partes que fueron escritas en otro idioma? ¿Ustedes sabían eso? Muy bien, Sebas. Fue escrito en arameo en ciertas partes de Esdras, de Nehemías y ¿de qué? No, de Esther no. casi, de Daniel. Fueron solamente algunas partecitas. Es algo muy interesante para estudiar a profundidad, pero es importante conocer esos pequeños detalles que uno a veces pasa por alto. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en su mayoría en hebreo, pero hay partecitas en esos 3 libros, en Esdras, Nehemías y en Daniel, que fueron escritos en arameo, que ya
cuando estudiemos el Nuevo Testamento, cuando el Señor me permita dar otro mensaje, hablaremos acerca del Nuevo Testamento. Les hablaré acerca de esa lengua, del arameo. Entonces ya podemos también ir conociendo que tenemos una Biblia que está ordenada, que fue escrita en un idioma, que ahí está separada en un orden, en un diseño, para nosotros comprenderla y estudiarla y analizarla, ¿cierto? En tercer lugar, el Antiguo Testamento, fue traducido a otro idioma. ¿Recordamos cuál fue ese idioma? Del hebreo fue traducido al griego. Muy bien. Y eso ocurrió alrededor de los años 250 antes de Cristo, en el siglo III aproximadamente, antes de Cristo. Y también hago un paréntesis aquí. Qué importante, muchachos, es que sepamos esto, que Jesucristo fue el único que pudo partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Que aunque hoy en día hay corrientes de pensamiento, inclusive programas de televisión reconocidos, canales de televisión reconocidos como History Channel, como Discovery, que ya no están diciendo antes de Cristo, sino no me recuerdo cuál es la palabra que ellos están utilizando, pero están intentando sacarlo. Pero fue Cristo el que partió la historia en dos, en los tiempos de Jesús. Jesús vino a la tierra y fue real. Ustedes pueden meterse a investigar que hoy en día hay pruebas científicas, hay pruebas arqueológicas que demuestran que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y eso es una maravilla, que la ciencia haya aumentado hasta ese punto. Y también hay muchos testimonios de personas que eran ateos, eran ateas, como científicos, historiadores, que se dedicaron, recuerdo uno, pero se me va el nombre, que se dedicó a estudiar el pueblo hebreo para refutar la existencia de Jesús, que Jesús nunca había existido, que eso era un invento de la sociedad, que eso era un invento de la religión, etcétera, etcétera. Pero resulta que investigando y metiéndose en el estudio de esto para refutarlo, se dio cuenta que habían muchas pruebas que confirmaban la existencia de Jesús. ¿Y qué pasó con ese hombre? Pues se convirtió al Señor y hoy en día es cristiano. Qué bueno, muchachos, es que nosotros nos metamos a estudiar a profundidad la palabra del Señor y también la historia. Busquemos a los científicos que tienen argumentos, porque a veces a uno le dan 3 vueltas, ¿cierto? En la universidad o hasta en el colegio, y dicen, no, es que Dios no existe, y que esto y que lo otro, y piensan que son muy sabios, muy inteligentes, pero uno, como es cristiano porque va a la iglesia y ya, uno no tiene cómo defenderse. Qué bueno es que podamos estudiar y buscar esos historiadores, esos científicos que se han dedicado a corroborar los acontecimientos de la Biblia. Inclusive, hace unos años leí una noticia que encontraron en el Mar Rojo elementos como que eran de carros del antiguo Egipto, de esos carros de caballo, ¿sí? Carrozas muy elegantes con joyas y no sé qué. Y también encontraron como elementos como de un ejército, como cascos y otras cosas, como correas, cinturones, me acuerdo, que encontraron en el fondo del mar. ¿Y qué pasó en el Mar Rojo? En el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó a ver si me acuerdo, sí, ya, con Moisés? Se abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel pasó. El ejército del faraón también persiguiendo, pero ahí se cerró el mar, ya cuando había pasado el pueblo de Israel, y todo ese ejército quedó ahí, en el Mar Rojo. Y hoy en día se han encontrado esas piezas que no son noticia a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué será cierto? Uno no se da cuenta de ese tipo de cosas, sino que uno tiene que investigar y tiene que buscar. Pues precisamente porque hay personas que no quieren que uno sepa la verdad, porque la verdad nos hace libres. Hay personas que simplemente quieren gobernar a través del príncipe de las tinieblas, ¿cierto? De este mundo. El príncipe de este mundo quiere gobernar a través de ciertas personas malvadas, más bien. Pero entonces, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en ese año. ¿En dónde fue traducido? Del hebreo al griego, en Alejandría, Egipto. Y eso ya es una historia, eso ya es para meterse y entrar a profundidad a conocer.
¿Quién fue el fundador de esta ciudad, de Alejandría en Egipto? Un hombre muy famoso, que si usted fue bien juicioso y prestó atención en clase, en el colegio, habrá escuchado de él. Alejandro Magno, muy bien, que fue un tipo, mejor dicho, que conquistó el mundo de ese entonces. Era el tipo más poderoso de la tierra. El man conquistaba lo que sea. Y murió y no dejó una instrucción clara para seguir en el reino, ¿cierto? Él fue el que... Bueno, ya les voy a decir más adelantico. Esto se hizo para satisfacer las necesidades de la comunidad judía que había sido helenizada, que hablaba en griego. O sea, los judíos que hablaban griego necesitaban o querían tener el Antiguo Testamento en griego. ¿Qué es la comunidad helenizada o qué es la helenización? ¿Alguien sabe? ¿Qué es eso de helenización o que eran una comunidad judía helenizada? Pues esto era lo que les iba a comentar, que me iba a adelantar. La helenización es el proceso por el cual las culturas no griegas adoptaron elementos de la cultura griega, especialmente tras las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Es decir, que Alejandro Magno no solamente conquistaba la tierra, sino que también instauraba ahí la cultura griega. ¿Cómo qué? La educación, el idioma, la religión y por ahí estoy leyendo que la administración, también como que, no sé, los griegos eran muy estudiosos, muy intelectuales. Entonces, eso fue lo que pasó en ese pueblo en ese entonces. Se tradujo la Biblia para que la pudieran tener todos los que hablaban en griego, que en ese entonces era como el inglés. Todo el mundo, bueno, la mayoría de personas lo sabían hablar. Que aquí en Colombia de pronto nos falta un poquito, a algunos nos cuesta mucho ese tremendito idioma. Yo hablo Spanglish, ahí voy. Pero entonces en ese entonces se hablaba mucho el griego. Listo. Y no solamente eso, sino que esa traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego se le puso un nombre. ¿Ese nombre cuál fue? La Septuaginta. Muy bien, un nombre fácil de aprender, ¿cierto? La Septuaginta. Se le puso ese nombre a esa traducción porque literalmente significa en latín 70. Septuaginta. Significa 70 literalmente en latín. ¿Por qué 70? Porque según la tradición, fueron 70, o más exactamente 72 ancianos eruditos que hicieron esa traducción. Y estuve leyendo, no sé, no me consta, pero yo lo creo, que sí, tal vez pudo suceder así, que fue algo sobrenatural porque todos los 72 ancianos hicieron una traducción exactamente igual, que lo consideraron como un milagro. Y esa fue la traducción entonces que dejaron para el griego, del hebreo al griego, que se le llamó como Septuaginta. Esto también es una preparación, muchachos, porque yo creo que ustedes van a entrar al seminario algún día. Necesitamos capacitarnos un poco más, ir más profundo en la palabra, que no nos cojan ahí, que ay, que qué es Septuaginta, ay, que qué es Pentateuco, ay, que yo dónde estoy, para qué vine aquí, dónde estoy parado. No, que sepamos qué significa todo esto, que en la iglesia no recibamos solamente leche y leche y leche y leche. Mi hijo, hágale que el Señor está con usted, hágale, muévase, no, sino que podamos aprender, tener conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué creemos en las Sagradas Escrituras? Entonces, vamos a leer una porción que está en Josué 1:8, en la Reina Valera contemporánea, que nos dice, procura. Aquí fue una instrucción que Dios le dio ¿a quién? Los estudiosos de la palabra o los deductivos, sabiendo qué libro estamos leyendo. A Josué. Dios le dio esta instrucción a Josué. Aquí ya había muerto Moisés y Josué ya le tocaba tomar la batuta o el liderazgo del pueblo, cosa que no era sencilla. Fue una tarea muy dura. Y Dios le dice a Josué, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se aplica esta palabra al día de hoy?
a nosotros. Primero, en nuestras conversaciones, recordemos lo que dice la palabra. Que nunca se aparte, dice la Reina Valera del 60, este libro de la ley. Que nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley. En primer lugar, muchachos, que recordemos cuando tengamos conversaciones con las amistades, con los padres, bueno, qué sé yo, en donde usted quiera que esté, que en nuestras conversaciones recordemos lo que dice la palabra, porque cuando recordamos esa palabra y la podemos decir, eso edifica no solamente mi vida, sino también a las personas que me están escuchando, porque dice en Hebreos, mentira, no sé si dice en Hebreos, pero dice la palabra que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces uno se edifica escuchando la palabra. Y también uno puede hacer daño. Proverbios, en alabanza estábamos leyendo hoy, que el necio hiere con sus palabras, mas el sabio restaura los corazones, sana un corazón. Entonces es importante que usted, cuando esté pasando por su vida, por alguna situación, usted tenga una conversación con una amistad que esté pasando por alguna situación difícil o muy alegre, recuerde la palabra. Al inicio recordamos el Señor es mi pastor, nada me falta. Si usted está hablando y que están buscando recursos para algo, declare la palabra. Tranquilos muchachos, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. No nos vamos a morir de hambre. Vamos a conseguir. Del Señor es el oro y la plata, que necesitamos recursos para tal cosa y no sé qué. Bueno, del Señor es el oro y la plata, Él proveerá. Que tenemos alguna situación, que un impío, un incircunciso malvado nos hizo la vida imposible, que nos robó, que nos estafó, pues la palabra dice que mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, no es de nosotros. ¿Qué dice también la palabra? Tranquilo, perdona a los que te han ofendido como tu Padre te ha perdonado a ti. Eso es edificar a la iglesia, es edificarse a uno mismo y también edificar a las amistades que uno tiene. Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Así como Dios se lo dijo a Josué, muchachos, el Señor nos recuerda en esta noche a nosotros. En vez de lanzar comentarios negativos, más bien que la palabra de Dios esté en nuestra boca. En segundo lugar, en nuestros pensamientos recordemos lo que dice la palabra. Porque hay un libro de Joyce Meyer, se los recomiendo, que titula El campo de batalla de la mente. Y es que la mente, muchachos, es donde nosotros peleamos con Satanás. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿cierto? No es contra mi hermano que yo lo puedo tocar y le puedo dar un puño. No es la lucha contra mi hermano, contra mi hermana. No es que yo lo voy a agarrar a cachetadas o a bibliazos. No, la lucha es la lucha es contra principados, contra huestes de maldad, contra espíritus. ¿Y dónde se ve reflejada esa lucha? Generalmente en mis pensamientos. ¿Por dónde viene la tentación? Pues viene de afuera, pero entra ¿por dónde? Por los ojos o por los oídos en las mujeres. Por los hombres entra más que todo por los ojos, por las mujeres entra más que todo por los oídos. Pero igual, esas son dos entradas, digámoslo así, los ojos y los oídos. Y ahí es donde empieza la lucha, en nuestros pensamientos. También el enemigo empieza a recordarnos el pasado. Vemos a una persona que nos ofendió en el colegio, en la universidad, vemos a tal persona que nos robó, que nos dio duro, que nos sacó cuchillo, y nos recordamos. ¿Y qué empezamos a pensar? No, espera, es que yo no me voy a quedar con esto. Y empezamos a maquinar y a pensar qué podemos hacer. Que en nuestros pensamientos también recordemos lo que dice la palabra, muchachos, para que tengamos pensamientos sanos. Porque si nuestros pensamientos no son sanos, nuestra vida no va a estar en sanidad y vamos a tener consecuencias muy negativas. Cuando una palabra necia sale de nuestra boca es porque ya la habíamos pensado antes. Cuando hacemos una acción que no es agradable ante los ojos del Señor es porque ya lo habíamos pensado antes. Es un campo de batalla la mente. Y ahí necesitamos estar recordando lo que dice la palabra. Y en tercer lugar, en nuestras acciones, demostremos que vivimos la palabra. Muchachos, si nosotros decimos que somos cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Actuar como cristianos.
demostrar como que somos cristianos, porque el ser cristiano no se demuestra con el mucho conocimiento nada más, sino con nuestra vida. Hay un dicho que es real y es muy bonito, que dicen que las personas, los inconversos, no tienen una Biblia física, pero nosotros somos la Biblia que ellos van a poder leer con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Que tal vez no predicaremos con la palabra directamente, pero con nuestro testimonio estamos permitiendo que ellos lean esa palabra de Dios, porque nosotros la vivimos y la practicamos. Entonces imagínense que nosotros digamos yo soy cristiano y resulta que por allá me pillan dando un madrazo. Que digamos que somos cristianos y un inconverso que tiene luchas con el alcohol nos vea tomando mucho alcohol y emborrachándonos. Que digamos que somos cristianos, que amamos a Dios y que solamente a Él adoramos y solamente a Él le servimos. Y una persona que esté luchando con su identidad, con baja autoestima y que necesite aprobación de las personas y se ahogue sus penas buscando amigos y rumbas, nos vea en una fiesta, en un antro. Entonces, ¿qué piensan que esa persona va a decir? ¿Qué Biblia va a estar leyendo? Pues va a estar leyendo una herejía, un supuesto cristiano, y está haciendo ese tipo de cosas. Muchachos, es muy importante que nosotros vivamos la palabra, que nosotros seamos de testimonio. Y yo sé que el Señor va a hacer esa obra en nosotros. Primero Él hace la obra en nosotros y luego la hace en los demás. Pero procuremos no ser piedra de tropiezo para nadie. Procuremos. Así empieza Josué 1:8. Procura. El Señor no le dio la orden, mijo, ¿lo hace o porque lo hace? No, el Señor le dijo, procure, porque Él sabía que era un ser humano. Dios sabe que nosotros somos seres humanos, que tal vez no lo lograremos a la primera, algunos, pero lo vamos a lograr, o a la segunda o la tercera, pero lo vamos a lograr porque estamos procurando hacerlo, no nos rendimos. Como resultado de hacer esto, entonces tenemos dos bendiciones o consecuencias. La primera es que tenemos prosperidad y en segundo lugar estaremos bien. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Procura que en tus labios esté la palabra, para que medites en él de día y de noche, en tus pensamientos, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, lo practiques, porque entonces, ¿qué pasa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa que Dios le hizo a Josué y que en esta noche nos hace a cada uno de nosotros. Pongamos en práctica la palabra y vamos a ser prosperados en nuestras vidas. No solamente económicamente está hablando de nuestra vida emocional, tener alegría, tener gozo, tener paz, buenas relaciones interpersonales, ser amado, porque una persona que es amada es alguien que ayuda, que motiva, es una persona agradable, una persona que tiene la palabra en su boca, que anima, que la tiene en su boca para animar, para darle el fin que tiene la palabra, que es animar, consolar, restaurar. Es una persona que uno ama, que uno quiere, que quiere estar con esa persona. Cosa contraria pasa con una persona que se mantiene quejando por todo, por nada. Una persona que mantiene hablando negativamente, con el negativismo en su boca, que no falta algún tema y ya le está buscando la parte negativa. Son personas que uno no quiere pasar, porque en el mundo le dicen que me resta energía y que no sé qué, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Que me resta energía y no sé cuántas. Pues no, es algo normal. Una persona negativa pues lo va a estar contaminando a uno de esa negatividad. En los pensamientos que empiezan a generar eso, sí es verdad. No, el país como está de jodido, no, sí, es que eso es verdad. No, Jesús ya viene, no pidamos al Señor que ya vendamos todo y nos vamos de aquí. No. Hay que buscar siempre trabajar por el bienestar de las personas, orar, no rendirnos, pedirle al Señor, ayúdanos Señor en estos tiempos de crisis. Aunque parezca que todo está contra y que no haya esperanza, pues Dios es el Dios de lo imposible. Y si ahorita el país del Salvador está súper bien, súper guau, pues hombre, hay una esperanza con Colombia también, ¿por qué no?
aunque humanamente uno lo vea como algo imposible, yo creo que para Dios no es imposible. Para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? Dos, 4, 5, 10. Perdón, el Antiguo Testamento, sí. Lo que vimos hoy, ¿en cuántas partes está dividido? Porque sí, la Biblia está en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Eso, muy bien, en 4 partes. Primero está el Pentateuco. Segundo está los libros históricos, muy bien. Tercero, los poéticos. Por último, los proféticos, muy bien. ¿Y qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Bueno, hay que aprender esos libros en orden. ¿Listo? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A veces se le va la S a Levíticos y a Deuteronomios. Pero no, solamente uno tiene la S. Fíjense o guíense por eso. Solamente uno tiene la S. ¿Cuál es? Entonces dos tienen la S. Dos solamente tienen la S. El Génesis y Números. Los números. Que se dice que se llama números porque eso es un boleo de números. Las genealogías de los judíos, que para los judíos son muy importantes. Entonces Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Daninator, hágame el favor. ¿Qué más vimos hoy? Que el Antiguo Testamento fue escrito en su gran parte en hebreo, pero tiene porciones originalmente en arameo, que les hago spoilers del Nuevo Testamento, era el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús, normalmente. Bueno, en los tiempos de Jesús, corrijo, se hablaban varios idiomas, pero el arameo era el que se hablaba entre amigos, entre parceros, panas, ¿cierto? Entre chamos. Bueno, no estamos en Venezuela, pero se hablaba el arameo. El hebreo se hablaba en la parte litúrgica, en el templo, para estudiar la ley, para leer la palabra, ahí se hablaba en hebreo. Y también se hablaba el griego, como les dije anteriormente, que era como el idioma, como el inglés, que se hablaba en todo lugar. Y había un cuarto idioma. ¿Cuál creen que era el cuarto idioma en los tiempos de Jesús? Estamos hablando del hebreo, arameo, griego, y falta uno, latín. Muy bien. Pero ¿qué pasa con ese latín? Que ese sí era más exclusivo. ¿Para quiénes? Para los romanos. Solamente los romanos lo podían hablar. El ejército romano, bueno, lo podían no. Generalmente sí, estaba reservado para los romanos. Porque en ese entonces, en el tiempo de Jesús, estaban bajo el yugo del imperio romano. Pero antes de eso, pues ya había ocurrido la helenización de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Entonces el idioma griego estaba esparcido por todo el mundo, por todo ese territorio. ¿Qué más vimos? La Septuaginta, que significa en latín ¿qué? 70, porque fueron 72 eruditos que tradujeron del hebreo al griego. ¿Y qué más? Y ya, ¿cierto? Vimos otra cosa. ¿Ya? Bueno, y lo de Josué 1:8. Que vamos a aprendernos ese versículo, muchachos. Eso es uno de los versículos que uno debe aprenderse de memoria. Yo me lo sé en Reina Valera, porque pues yo me crié con esa versión. Tengo que aprendérmelo en NBI. Pero yo me lo sé en Reina Valera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayudas a crecer, a mejorar. Te clamo, Señor, para que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestro corazón. Te pido tu ayuda, Señor, para que en intimidad nosotros podamos leer tu palabra y tú nos ayudes a comprenderla, Señor Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra es el único libro existente en la tierra que al momento de leerlo el autor está ahí presente. Gracias, Señor. Te clamo para que tu presencia esté ahí con nosotros cuando nos acerquemos confiadamente a tu trono de la gracia, cuando abramos nuestra Biblia, Señor.
que tú estés ahí para enseñarnos, para guiarnos en qué libro empezamos a leer, qué porciones de la palabra leemos, Señor, porque tú sigues hablando a través de tu palabra, Señor. Yo soy un testigo y más de uno de los que estamos aquí somos testigos, Señor, de que tú sigues hablando a través de tu palabra, porque tu palabra dice que es viva y eficaz, está viva hasta el día de hoy, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, sigue sanando corazones, sigue liberando al cautivo, sigue restaurando al que está destrozado. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a crecer como jóvenes, Señor. Empodéranos, capacítanos para presentar defensa de nuestra fe, Señor, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que seamos unas Biblias, Señor, que puedan leer las personas que no te conocen a ti, Señor, por favor, que presentemos un evangelio correcto, como debe ser presentado, con amor, que puedan leer en nuestras vidas el amor tuyo, Señor Jesucristo, la paciencia, la compasión, la bondad, la fidelidad, que a través de nuestras vidas, Señor, podamos predicar con nuestro testimonio a las demás personas. Te clamo, Señor, para que nos transformes una vez más, Señor. Insisto y persisto en el clamor para que tú nos transformes como tus hijos. Que transformes a nuestra juventud, Señor, en nuestra iglesia Chipre, para que nuestra iglesia Chipre transforme la juventud afuera, Señor, en la calle. Por favor, Señor, queremos que nuestra ciudad sea transformada por tu poder, Señor Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu sobre toda carne. Derrama de tu presencia, Señor. Trae sueños, trae visiones. Levanta y despierta los dones espirituales para la edificación de tu iglesia. Despierta a tu iglesia, Señor, como una iglesia guerrera que se para en la brecha, que aprovecha el tiempo, Señor, que pone su mirada en ti, Señor Jesucristo, que es donde vale la pena colocar nuestra mirada, que pone su mirada en las cosas eternas, no en las temporales. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, en que tú tienes el control de nuestras vidas. Danos de tu paz, Señor. Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Ayúdanos a guardar la calma, Señor, ante los insultos, ante la injusticia. Ayúdanos a dejarte obrar, Señor. Ayúdanos a dejar que tú seas el que levante nuestra cabeza, que tú seas escudo alrededor de nosotros, Señor, porque tú eres Dios fiel, porque nadie se puede burlar de ti, porque tuya es la venganza. Tú pagarás, has dicho en tu palabra, Señor. Tú restauras, tú vivificas. Gracias por esta noche, Señor amado. Guárdanos del mal para que el mal no nos dañe, que la palabra no sea arrebatada, Señor, cuando salgamos de aquí, sino que la podamos aprender, guardar en nuestro corazón para ponerla por obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, muchachos. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.